Entonces, con ustedes también nos vemos el viernes, así que esta semana va a ser eh, de 3 días, así que vamos a avanzar con esta clase JFrame. Ya el lunes ustedes ya empezaron a interactuar con ella, no sé qué comentarios tienen de esa clase. Ok, bueno. Entonces el último día, el lunes, todavía comentamos algo sobre el manejo de los eventos que básicamente eh, tienen, tiene un objeto, a un objeto a otro le podemos asociar un evento eh, que nos va a permitir a nosotros que de acuerdo a ese evento, pues se ejecute algún código, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice para hacer que los elementos dentro de una ventana de JFrame sean interactivos, se debe manejar eventos como clics de botones, entradas de texto, mover el mouse dentro de un área, entre otros eventos que se pueden trabajar. Entonces acá lo importante es agregar eh, la parte de los eventos, ¿verdad? Que se importa el java.awt.event.actionEvent. Y luego la de Action Listener, porque en Java, lo vamos a ver más adelantito, pues interactúan por lo menos 3 objetos dentro del evento. Es decir, el evento donde se da, ¿verdad? El que lanza el evento, por decirlo así, ¿verdad? O el que detecta el evento es un objeto. Y luego se lo lanza a alguien para que lo ejecute, ¿verdad? Que es el listener. El listener es el que está pendiente de los eventos que se puedan dar. Por eso se llama así listener, ¿verdad? Porque está escuchando los eventos. Cuando se detecta un evento y se le lanza un evento al listener, el listener también recibe, dentro de lo que recibe, un objeto de evento, que es, por ejemplo, en este caso, recibe este objeto E, que es de tipo Action Event. Entonces, hay 3 objetos implicados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá está mi ventana, que es una extensión de JFrame. Y acá, por ejemplo, se agrega este botón a la ventana y luego se hace un listener, ¿verdad? A este botón se le agrega un listener para que esté pendiente del evento, ¿verdad? Entonces acá se sobrescribe este action perform, ¿verdad? Y se ejecuta, en este caso, este código, ¿sí? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron a nivel de práctica en su, bueno, digamos, en su IDEA, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo básico, ¿verdad? Para empezar a trabajar con esta interfaz, pero pues hoy vamos a ver qué otras cosas nos provee esta clase, ¿sí? Entonces tenemos referencias de la clase Swing, que es la clase madre, por decirlo así, de JFrame. Y acá ustedes pueden observar, permítanme un segundo. Aquí estoy tratando de hacer un poquito más grande esto, para que ustedes puedan ver. Acá, por ejemplo, tenemos el contenedor. El contenedor puede, valga la redundancia, contener cualquiera de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el combo box, la etiqueta, una lista,
una barra de menú, un panel que es también a su vez otro contenedor, un menú en tipo pop-up, un scroll bar, un scroll pane, una tabla, un árbol, un marco interno, un option pane, una barra de progreso, un root pane, un separador, un slider, un scroll bar, un split pane, un tab pane y un toolbar, por ejemplo, entre algunos, ¿verdad? Y digamos, todo eso lo contiene justamente los contenedores, que los contenedores pueden ser una ventana, el JWindow, que representa un panel de ventana, pero no tiene bordes ni elementos visibles, y el JFrame, que es un objeto que representa una ventana más típica, ¿verdad? Con bordes, botones de cerrar, de minimizar, maximizar, ¿verdad? Que es el que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que es el que nos interesa. Y el JPanel, que es la clase utilizada como contenedor genérico para agrupar componentes, ¿verdad? El JDialog, que es una clase que genera un cuadro de diálogo, y el JApplet, que es un contenedor que agrupa componentes que serán mostrados en un navegador, ¿verdad? Ese es el objetivo de un JApplet. Entonces, básicamente, esos son los componentes que ustedes pueden tener dentro de esta. Ok. Aquí les coloqué un manual para de referencia que ustedes pueden acá, ¿verdad? O le dan un clic acá y van a descargar el manual para que lo puedan ustedes utilizar. Que lo revisen y que lo tengan ahí de referencia al momento de programar. Entonces, veamos dentro del modelo de JFrame se utiliza mucho el modelo vista controlador, es decir, la forma de trabajar un objeto visto desde tres elementos, ¿verdad? Desde el modelo, la vista y el controlador. Es prácticamente el modelo en el que trabajan las interfaces de usuario por parte de Swing y consiste en tres formas de abstracción, es decir, un mismo objeto se ve de tres formas diferentes. Por un lado, por el modelo. El modelo se refiere a los datos que utiliza el objeto. Es la información que se manipula mediante el objeto, ¿sí? En algunos es más claro ese modelo, en otros pues, es un poquito más difícil de verlo. La vista es cómo se muestra el objeto en la pantalla y el controlador es lo que define el comportamiento del objeto, es decir, todos los eventos a los que responde el evento, ¿verdad? El objeto, ¿sí? Y aquí aparece un ejemplo, dice, un arreglo de cadenas que contengan los meses del año, por ejemplo, podría ser el modelo de un cuadro combinado, de un combo box de Windows. Un cuadro combinado es un rectángulo con un botón con una flecha que permite elegir una opción de una lista. La vista de ese cuadro es el hecho de mostrar esas cadenas en ese rectángulo con fecha y el controlador es la capa de software que va a permitir capturar el clic del ratón cuando apunta a la flecha del control a fin de mostrar y seleccionar el contenido. Entonces, por eso que es importante, no sé si ustedes ya habían escuchado este modelo vista controlador. ¿No han escuchado de este modelo de trabajo? Ok. Por mi parte, no. Entonces, es un modelo, como les digo, o una forma de trabajo en donde tenemos el modelo, que son los datos, la vista, que es visualmente cómo se ve, y el controlador es el software que tiene el código que se ejecuta.
¿verdad? Es relativamente sencillo el concepto, pero sí es importante que ustedes lo tengan claro. Luego los eventos. En los eventos es bien importante, como les decía, los tres objetos que intervienen en un evento, ¿verdad? Por un lado, el objeto fuente, que es el objeto que está del teléfono y lo lanza, ¿verdad? Es el que lanza los objetos. Entonces, obviamente, cada objeto puede lanzar diferentes eventos. No todos los objetos pueden lanzar los mismos eventos. Por ejemplo, un cuadro de texto no, digamos, sí detecta, por ejemplo, cuando se presiona el clic, cuando se presiona una tecla. Pero una etiqueta no, porque la etiqueta no detecta cuando el usuario presiona una tecla, porque no está diseñado para eso, ¿sí? Eh, Luego el objeto escuchador u oyente, ¿verdad? Que también se conoce como listener. Se trata del objeto que recibe el evento producido, ¿verdad? Es el objeto que captura el evento y ejecuta el código que corresponde a ese evento. Obviamente para eso tiene que implementar una interfase relacionada con el tipo de evento que está capturando y en esa interfaz se va a obligar a implementar uno o más métodos cuyo código es el que se ejecuta cuando se dispara el evento, ¿sí? Y el objeto de evento se trata del objeto que es enviado desde el objeto fuente al listener por medio del parámetro que se le manda. Porque al final la forma de lanzar el evento es ejecutando un código, ¿verdad? Ese código, una función o un método, como le quieran llamar, lleva un parámetro y ese parámetro es el objeto de evento. ¿Estamos ahí claros? Sí, ingeniero. Ok. Entonces ya teniendo eso, pues vamos a ir viendo los distintos objetos que ustedes pueden crear. Entonces, por ejemplo, está el combo box o el cuadro combinado, como también se le conoce, ¿verdad? Cuando ustedes arrastran un combo box, lo que al final, pues todo esto es programación ya gráfica, en donde ustedes dentro de su ventana pueden ir agregando los diferentes elementos gráficos de la ventana. Por ejemplo, un combo box, ¿verdad? El combo box tiene opciones que se le deben de configurar y acá les coloqué, por ejemplo, el modelo, que es lo que les va a permitir a ustedes llenar este combo, ¿sí? Entonces ahí ustedes configuran las opciones que van a mostrar al momento que alguien presione la flecha, lo que decía en el texto, ¿verdad? Cuando alguien presione la flecha del combo box, ¿qué va a aparecer? Ah, bueno, va a aparecer lo que está en el modelo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén configurando un objeto, independientemente de qué objeto sea, ustedes se van a topar con que al seleccionar el objeto, las propiedades, hay una sección de propiedades que va a ser diferente para cada tipo de objeto. Claro está que tienen muchas propiedades en común, ¿verdad? El nombre del objeto es bien importante, el nombre que está definido acá. Aquí está como Combo Box 1, pero ese nombre es bien importante porque nos va a servir en cualquier momento para hacer referencia al, al código que ustedes van a ejecutar, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tengan, pues bien configurado, ¿sí? O sea, bien claro cuál es en este caso, este es el Combo Box 1. Le pueden cambiar nombre, por supuesto, ¿verdad? Le pueden cambiar ustedes el nombre del objeto, ¿sí? Ok. Ese es el combo. Luego tenemos la etiqueta. La etiqueta, pues también hay una propiedad que se llama text, que es el texto que se muestra. Entonces ahí ustedes pueden escribirlo o bien en tiempo de ejecución pueden modificar ese texto que se va a mostrar, ¿sí? Y obviamente tiene una serie de
de propiedades. Acá no las vamos a ver, ¿verdad? Todas, pero ustedes pueden, por ejemplo, entrar a su entorno de programación y jugar con algunas de estas propiedades y ver qué hacen, ¿verdad? ¿Qué pasa? Obviamente están como por ejemplo las alineaciones, las posiciones donde está el objeto, entonces ustedes pueden modificar esa información y obviamente pues el comportamiento del objeto visualmente se va a ver afectado, ¿sí? Pero sí vale la pena que ustedes pues dentro de su ambiente de desarrollo intenten ver o modifiquen, ¿verdad? Estas propiedades para que ustedes puedan ver qué es lo que hacen, ¿verdad? Qué es lo que pasa. La lista es, pues como su nombre lo dice, una lista de opciones muy similar al combo box, solo que a diferencia de no tiene una flecha, sino que literal es una lista con diferentes valores. Aquí, por ejemplo, les puse un ejemplo en donde configuré opción 1, opción 2, opción 3, pero ustedes podrían revisar cómo lo pueden, qué otras propiedades tienen, ¿verdad? Cuando la cantidad de opciones supera el espacio que tiene disponible en la lista, pues obviamente aparece por defecto una barra de desplazamiento para poderse desplazar a las opciones que están más abajo y que no se ven, ¿sí? Entonces, esa es la lista, por ejemplo. La barra de menú, pero la barra de menú no encontré dentro de la interfaz que yo tengo, no me permitió crear el menú de barra, pero el menú de barra es un menú que como su nombre lo puede indicar, eh, normalmente lo ponemos arriba, ¿verdad? Que dentro de una ventana puede tener ahí el menú, ¿verdad? El panel, que es un contenedor, ¿verdad? Es para separar, por ejemplo, alguna serie de campos que ustedes quieran tenerlos separados o agrupados en una sola sección, por ejemplo. Entonces pueden manejar un JPanel, ¿verdad? El, el menú pop-up, ese creo que tampoco me apareció en la imagen. Pero si no, vamos a ver acá el scroll bar. El scroll bar es un objeto que permite desplazar, ¿verdad? Y dependiendo del valor, este tiene una propiedad importante que se llama value, que es el valor de dónde está la barra de desplazamiento, que es un valor que representa entre 1 y 100, ¿verdad? O entre 0 y 100, mejor dicho. Entonces, si yo le pongo un 50, va a quedarse por acá. Y si yo le pongo el 100, me va a ir hasta el final, ¿verdad? Del objeto que esté desplazando, ¿sí? Ok. Ese es el scroll bar. El scroll pane, que también es un contenedor que tiene un scroll, ¿verdad? Integrado. Entonces, por eso se llama un scroll pane, porque tiene un scroll integrado, ¿verdad? Como les digo, ustedes pueden configurar. Acá se observa que este scroll pane, en este caso, se le colocó un área de texto, ¿verdad? Un campo que es un área de texto. O sea, puede contener otros elementos. Y lo que contenga, en automático lo va a colocar como scroll, con scroll, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No, ingeniero, por el momento. Ok. También tenemos la tabla, ¿verdad? En algún momento necesitamos mostrar información en tablas. Entonces, nosotros podemos configurar una tabla definiendo las columnas y las filas que va a tener y luego ya colocando información dentro de esa estructura de filas y columnas, ¿sí? También tenemos el JTree, que que es una estructura en forma de árbol, como ustedes la pueden observar ahí, que permite ingresar o mostrar información
en una forma gráfica de árbol, ¿verdad? Esa sería la intención de este objeto. Clásico para mostrar árboles son, por ejemplo, los directorios de Windows, ¿verdad? Por ejemplo, esos se muestran en una estructura de árbol. Pero no solamente eso. Nosotros podríamos mostrar, por ejemplo, un menú en una estructura de árbol, o podríamos mostrar diferente información en una estructura de árbol. Entonces no es solo un listado de archivos, sino que también se puede mostrar diferente tipo de información utilizando esta estructura de árbol. Entonces, para eso es que funciona esta, este ejemplo, ¿verdad? Esta estructura. Bueno, esa es una primera serie de objetos, pero también se tienen otra serie de objetos. Por ejemplo, el internal frame. Esa es una ventana más pequeña. Aquí no tengo imagen de eso, pero es una ventana más pequeña. Y el option pane, que también es un objeto que muestra diferentes opciones, ya como un menú, como una especie de menú, pero que de una vez tiene un scroll, ¿verdad? Y una barra de progreso. La barra de progreso, cuando ustedes le ingresan, pues también es como cuando ustedes quieren mostrar el avance de una descarga o algo, por ejemplo, ustedes podrían usar una barra de progreso. Y esa barra, la forma o el color que va tomando, va dependiendo del porcentaje que se le vaya definiendo. Yo aquí le definí el 30% y ya me mostró acá. Aquí este punto llegaría al 50% y aquí al final llegaría al 100%. Entonces, dependiendo del porcentaje que se le coloque, pues va a tener su imagen, ¿verdad? Su representación visual, ¿verdad? Obviamente a estas barras y a todos los elementos gráficos, como ustedes van a poder observar, le pueden cambiar colores, le pueden cambiar el grosor, el tamaño, en fin, ¿verdad? Una serie de cosas que ustedes pueden cambiar y que ustedes, pues vale la pena que revisen cómo lo pueden trabajar. El root pane, que también es un elemento que nos permite trabajar muy similar al tema de la estructura de árbol, porque tiene de una raíz, se puede desplegar una serie de elementos. Y el separador, que también aquí no se logra visualizar como tal, pero si nosotros queremos separar, por ejemplo, una serie de campos con relación a otros, podemos usar un separador, ¿verdad? Aquí le podemos poner tamaños y la posición donde va a estar para que el separador, pues ahí se ve una línea, ¿verdad? Realmente el efecto visual es una línea que va a tener digamos, entre una serie de campos y esa línea, pues van a ver, va a estar separada por esa línea justamente, ¿verdad? Esa es la intención del separador nada más. El slider, que es una como barra, muy similar a una barra de progreso, ¿verdad? Pero ustedes van moviendo o calibrando este valor. Y dependiendo del valor que ustedes le coloquen, así va a ser el valor donde esta parte se va a mover. Y si ustedes la mueven visualmente con el mouse también, eso en automático va a cambiar el valor del slide. ¿Verdad? Que también tiene un valor entre 0 y 100. Ok. Ese es el slider. Tenemos aquí nuevamente el scroll bar. El scroll bar es igual una barra de desplazamiento, ¿verdad? Que dependiendo del valor que tenga, pues así nos va a mostrar en qué posición dentro del objeto que está conteniendo
va a desplegar o a deslizar de acuerdo al valor que tiene, ¿verdad? Tenemos el split pane, que es un contenedor que tiene dos lados, ¿verdad? El lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Entonces tiene pues, su forma de trabajar y dentro de podemos colocar pues diferentes elementos, ¿verdad? Ese es el split pane. El tab pane que nos genera como pestañas, ¿verdad? O tabs, y nosotros podemos agregarle la cantidad de tabs que nosotros queramos. Obviamente, cada tab representa un panel que tiene como contenedor, puede contener diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso, el contenedor que estoy seleccionando tiene una tabla, y dentro de esa tabla pues obviamente nosotros podemos agregar información. Entonces cada uno de estos tiene diferentes diferentes funciones, ¿sí? Em, ¿alguien está preguntando algo? Permítanme. No me deja ver el chat. Ay, ahí está. Es un poquito lento. Pero si tienen dudas, ya saben que me pueden interrumpir, no tengan pena. Sí, no me deja ver el chat de la sesión. Ah, es que es Stephanie dice que se ha unido. Bueno, si tienen dudas, ya saben que pueden interrumpir, jóvenes, no tengan ninguna pena. Entonces, este Tab Paint, si se dan cuenta, pues es bastante interesante porque podemos crear ventanas que tengan pestañas. Y finalmente el toolbar, que también es una barra de herramientas. Y en esta barra nosotros podríamos poner pues, diferentes elementos a manera de... Normalmente la barra de herramientas se utilizan mucho iconos, ¿verdad? En donde vamos a colocar un icono al momento de ser presionado, pues va a ejecutar determinada acción, ¿verdad? Ok. Se me desconectó la llamada un momento, no sé en dónde me quedé con ustedes. Yo seguía hablando, no me había dado cuenta. ¿Me logran escuchar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No sé hasta dónde me lograron escuchar en cuando estaba mostrando estos objetos.
Bueno, voy a repetir por lo menos los últimos dos. Eh, Permítanme, no sé si logran ver mi pantalla. Sí se ve, ingeniero. ¿Sí se ve? Ok. Entonces les decía sobre el tanto que nos genera varios tabs, varias pestañas. Y en cada pestaña nosotros podemos colocar varios elementos. Por ejemplo, acá se observa que dentro de cada pestaña al final se convierte en un pane, ¿verdad? O en un panel que nos permite a nosotros colocar dentro de pues, diferentes elementos, ¿sí? Y podemos crear los pane que nosotros queramos o los panels que nosotros queramos. Obviamente, si ponemos demasiados, pues se va a perder realmente la funcionalidad de esto, ¿verdad? Pero la idea es que podamos trabajar con pestañas y en base a eso podríamos tener diferentes elementos, ¿verdad? Em, Ese es el tab panel y el toolbar, que es una barra de herramientas que como una barra de herramientas podemos colocar diferentes elementos gráficos a manera de iconos y que al presionar un icono, pues por ejemplo, se haga una determinada acción, ¿verdad? Entonces esa es la intención de, de estos objetos. Si se dan cuenta, pues se cuentan con bastantes ejemplos o elementos gráficos que nos pueden ayudar a crear aplicaciones pues bastante atractivas, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? No, ingeniero. Ok. Ok. Eh, Luego tenemos acá la gestión de eventos, que como les comentaba, la gestión de eventos pues es una parte muy importante dentro de Java. Aquí tenemos un diagrama que nos muestra nuevamente cómo funcionan los eventos. Por ejemplo, acá dice un cuadro de texto llamado X. El cuadro de texto se llama X, que sería nuestro objeto fuente de eventos. Es decir, él es el que va a detectar el evento. Y cuando se dé el evento, por ejemplo, que alguien presione un texto o escriba un texto, entonces en ese momento se lo envía al que está escuchando, al objeto destino que está escuchando los eventos, ¿verdad? Por ejemplo, una ventana llamada A, ¿verdad? Entonces ahí agrega el evento o manda el evento y el objeto evento indica quién lo lanzó. Digamos, por ejemplo, tiene un método que se llama getSource para saber quién fue el que lanzó el evento, que sería el objeto X, el getID, que es el tipo de evento, y otros métodos que dan información extra sobre el evento, ¿verdad? Em, el objeto destino es el que recibe y controla los eventos. Y la clase del objeto receptor implementa la interfaz listener del método y se definen los métodos de captura de interfaz que serán los que van a recibir el objeto del evento, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver ya directamente en la programación, pero básicamente a nivel general eso es la forma en la que funcionan los objetos dentro de esta clase JFrog. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ingeniero. Gracias. Ok.
Entonces, les voy a mostrar acá. Me avisan cuando vean mi pantalla, por favor. Ya se puede ver. Sí se ve. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ya se ve. Ah, ok, entonces en esta pantalla, ok, y de IntelliJ, que voy a utilizar el gráfico de Java utilizando. Ya pueden observar, bueno, aquí tengo el proyecto que se llama Progrador 2024 y aquí generé en este caso pues un formulario que tiene que ver con, bueno, le puse acá ejemplo 01, ¿verdad? Y aquí he ido colocando diferentes objetos que ahorita los voy a ir borrando con el objetivo de que ustedes vean eh, pues ya directamente cómo los pueden ir generando, ¿sí? Entonces, voy aquí a agregar en Source, puedo agregar un nuevo objeto, ¿verdad? Y acá, entre todo lo que me permite, está la opción del Swing Designer, y aquí puedo crear mi formulario gráfico, ¿verdad? Entonces, así es como genero, en este caso, le doy un clic acá, y aquí me va a preguntar qué nombre le voy a dar a mi formulario. Le voy a dar ejemplo 02. La clase se va a llamar así, ¿verdad? Y aquí yo le puedo decir en base a qué lo genere, ¿verdad? Normalmente voy a utilizar esta, pero hay diferentes opciones. Y le doy OK. Entonces, en este momento me va a generar el segundo formulario. Ahí lo está creando. Y el formulario por defecto me coloca un panel. ¿Por qué? Porque dentro de ese panel vamos a ir colocando nuestros diferentes elementos, ¿sí? Entonces, aquí del lado derecho, tengo todos los elementos que podríamos agregar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que vimos, el de el combo box, vamos a ver por dónde está, aquí está. Y, digamos, lo coloco acá. Y aquí me genera
ya la información de ese combo box. Me aparece el nombre, ¿verdad? Que es Combo Box 1. Si a mí no me gusta ese nombre, lo puedo cambiar, ¿verdad? Eso no es problema. Y por ejemplo, acá en alguna de todas las propiedades tiene el modelo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner, en el modelo voy a poner, por ejemplo, los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Entonces, en este combo me van a aparecer los días de la semana, ¿verdad? Que son los valores que me mostró. Vean, digamos, el combo versus, por ejemplo, si hubiera colocado una lista. Si hubiera colocado una lista, la lista la voy a poner aquí abajo, ¿sí? Y aquí, si yo coloco la lista, que también es un objeto, ¿verdad? Y ustedes en cualquier momento pueden colocarle el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a agregar los días de la semana. Entonces, vean la diferencia de cómo un combo versus una lista, ¿verdad? Entonces, el combo al presionar la flechita es que me va a mostrar el resto de días de la semana, mientras que la lista ya me lo muestra por defecto, ¿sí? Todos los, de acuerdo al tamaño que tenga la lista, va a mostrar lo que cabe, ¿verdad? Entonces, aquí voy armando mi ventana. Como ustedes pueden ver, todavía tengo espacio, ¿verdad? Para poner otros elementos, ¿verdad? Puedo poner etiquetas. Puedo poner acá una etiqueta y aquí en la etiqueta va a tener un texto a mostrar. El famoso mundo, ¿sí? O puedo haber colocado otros elementos, ¿verdad? Aquí a este ya me lo movió, pero yo lo puedo reubicar en alguna parte del, del, del elemento gráfico, ¿sí? Ok. Entonces, vean ahí cómo va generando o mostrando la información y los objetos, cómo los podemos ir reubicando del lugar. Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguien por ahí pregunta algo? Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Sí? Ah, no sé si se me escucha bien. Sí, sí se le escucha. En el momento en el que usted crea la lista, ¿le aparece alguna otra pestaña emergente donde usted colocó los días de la semana? Es que estuve viendo la ¿Sí? presentación, pero como que se corta en un momento, entonces quería preguntar si era eso, porque quería preguntarle si usted podría volver a explicar cómo la creó, pero creo que al compartir pantalla esa pestaña ya no la comparte. Pero esa era mi duda. Gracias. Ok. Sí, me apareció una ventana emergente. Entonces, si no les apareció, permítanme un segundo. Voy a presentarles toda mi pantalla entonces, para que les muestre bien todos los... Inge, disculpe, ¿qué programa es el que está utilizando usted? Ahorita bajé el IntelliJ, pero digamos que podría ser cualquier otro IDE, ¿verdad?
Bueno, gracias. Solo permítanme que no me está dejando, ni me deja dejar de compartir. Bueno, eh, solo permitan, porque no sé si porque tengo varias cosas levantadas. Está muy lento mi conexión. Voy a probar cambiar de conexión un momento. Permítanme un segundo.
Disculpen, jóvenes, que se me desconectó ahí la señal, pero ya estamos acá nuevamente. Ahorita les comparto les voy a compartir toda mi pantalla para que les pueda aparecer bien todas las ventanas que a mí me aparecen cuando estoy configurando los objetos. Entonces, permítanme un segundo. Aquí estoy abriendo IntelliJ, así que ahí se tarda un poquito para poderles mostrar bien cómo funciona. Ahí está. Ok, aquí está cargando el proyecto que yo ya había inicializado. Ok. Ok. Aquí está terminando de cargar unos índices que utiliza esta herramienta para poder trabajar. Ok. Bueno. Entonces, por ejemplo, acá, ¿logran ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, Entonces, yo ingeniero. les decía acá que, por ejemplo, si agregamos un combo box, vamos a ver, aquí está el combo box.
Aquí dentro de las propiedades del ComboBox voy a encontrar una que se llama modelo. Model. Entonces aquí, al darle un clic acá, me aparece una ventana emergente que es la que ustedes no vieron. Y aquí ya pueden ustedes ingresar sus opciones. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, por ejemplo. Voy a copiar esta que me va a servir para la otra. Entonces aquí me dice que los ítems en este modelo tienen que colocarse una línea en cada por ítem, ¿verdad? Entonces aquí me generó ese combo con esos valores, ¿verdad? Con esos posibles valores. Internamente me los generó aquí separados por coma, pero aquí en sí tengo que entrar al modelo a modificar si quisiera modificar alguno. Y la lista, por ejemplo, me voy a ir a traer la lista. También tiene una propiedad que se llama modelo. Y también ahí me generó, en este caso, pero me la muestra. O sea, aquí yo puedo ver todos los días de una sola vez. En el ComboBox, para verlos, tengo que presionar clic en la flecha. ¿Sí? Pero así es el comportamiento de ese evento, de ese objeto. ¿Sí? Ustedes podrían agregar, por ejemplo, una tabla. Se agregan acá una tabla. Aquí aparece la información de la tabla. Y ustedes pueden, digamos, modificar o ingresar la información de acuerdo a lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Ok. Entonces, así pueden ustedes ir agregando. Por ejemplo, voy a agregar un botón acá. Pueden agregar su botón. Lo pueden configurar. Para modificar la parte visual de sus aplicaciones. ¿Sí? Pueden ustedes, por ejemplo, agregar los tab panel que les había comentado. ¿Verdad? Vamos a agregar aquí uno. Vamos a ver. Esta tabla la voy a pasar mejor para acá. Y aquí voy a agregar un tab panel. Entonces aquí, por ejemplo, podemos nosotros, aquí me generó uno, pero digamos yo puedo agregar otros. Vamos a ver. Y aquí me permite agregar otro. O digamos, solo quiero, digamos, ponerle aquí el valor. Fase 1, por ejemplo. Sí, entonces aquí ya me agregó este panel como fase 1. Voy a agregar aquí otro. Este es solo para modificar este. Pero si no, agrego como JPanel otro acá. Y este va a ser la fase 2, por ejemplo. ¿Sí? Y ya me genera este otro panel. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces yo podría tener de esa manera. De esa manera podríamos tener 3 fases y en cada fase nosotros podemos colocar diferentes elementos. ¿Sí? ¿Estamos ahí claros?
Sí, ingeniero. Si se dan cuenta, los objetos que me permite, pues son bastantes. O sea, si de los que vimos fueron algunos nada más, ¿verdad? La idea es de que ustedes exploren qué otras cosas pueden agregar. Por ejemplo, aquí está el slider. Agreguemos aquí el slider. Entonces aquí me muestra este slider y con el campo valor de este slider nosotros podemos controlar dónde va a estar. Por ejemplo, si le digo que el valor es 0, va a arrancar desde acá, pero le puedo cambiar el valor a 20 o al valor que yo quiera, ¿verdad? Al 40, al 50, me queda justo en la mitad, o yo le puedo poner 75 y lo voy a colocar acá, ¿sí? Entonces, ese sería, digamos, en ese momento el valor que toma el slider que nosotros le podemos poner, ¿verdad? En la fase 2, por ejemplo, voy a colocar aquí una barra de progreso. Aquí en la barra de progreso también ustedes pueden ver si le ponen el valor 80, por ejemplo, entonces me va mostrando como que va en un 80%, ¿sí? Que sería lo que muestra a nivel del string, ¿sí? Por ejemplo, que aquí le agregue, solo con activarle esto, vean cómo cambia la barra, ¿verdad? La barra de progreso, ¿sí? Porque le estoy diciendo que pinte el string, es decir, que pinte este valor, ¿sí? Le podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiarle pues diferentes elementos que ustedes consideren cambiarle a sus objetos. Entonces, por ejemplo, aquí cambió el tipo de letra y obviamente también el tamaño, ¿sí? Entonces ustedes pueden jugar con la idea es de que jueguen con esto, ¿verdad? Que ustedes empiecen a crear diferentes objetos, ¿verdad? Para definir, por ejemplo, voy a crear aquí un árbol, ¿verdad? Que ustedes de alguna otra manera puedan jugar con estos objetos y puedan crear aplicaciones, pues obviamente con más diseño visual, ¿verdad? Que es básicamente la intención. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Por ahí alguien? Sí, ingeniero, disculpe yo con ¿Sí? una pregunta. Es que supongamos yo estoy trabajando normalmente con Visual Studio Ujú. Code, pero no tiene esa interfaz gráfica. ¿Será que tengo que descargar este IDE para trabajarlo así? Sí. ¿O no es necesario? Bueno, lo puedes trabajar desde cualquier IDE realmente, pero con un IDE que te sientas cómodo para trabajar, ¿verdad? Si te sentís cómodo trabajando con el Visual Studio Code, pero no te provee seguramente ha de haber alguna forma para que te provea un ambiente gráfico, tal vez algún plugin que habrá que instalar. Deberías de ver si puedes validar o bien bajar otro IDE, ¿verdad? O sea, ahí como ustedes quieran, ¿sí? Yo descargué este para probarlo. También tengo descargado el Eclipse, ¿verdad? Pero el Eclipse lo uso para otras cosas, entonces por eso me descargué este para probarlo, porque me parece bastante interesante. Y visualmente me agrada, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo descargué. Tengo una creo que este tiene versión de prueba 30 días, entonces también tengo que tomar en cuenta eso, que después de 30 días ya no me va a funcionar, ¿verdad? A menos que compre la licencia, ¿verdad? Ok. Pero no, digamos, respondiendo a tu pregunta, no es que tengas que descargar otro IDE, sino que si con el IDE que tenés te permite trabajar el ambiente gráfico, solo que tal vez no te permite como
como en este caso es muy, muy gráfico, ¿verdad? Yo solo arrastro los objetos y me permite ya crear una interfaz gráfica, pues con ciertas características, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es que por ejemplo creo que con el visual, si sigo trabajando con este, sería como yo imaginarme el cómo va a quedar y con puro código. Sí, exacto. Entonces, Mientras que acá lo puedes ver de una vez cómo va a quedar, ¿verdad? Sí, esa es la ventaja. Sí, yo la verdad te sugiero que si el Visual Code no te permite, aunque yo creo que sí permite, pero con algún tipo de plugin, ¿verdad? Aunque yo el Visual Code, ahorita que recuerdo, solo lo he trabajado con, con programación propiamente así en texto, ahora digamos HTML, eh, pero no he trabajado visualmente. Si creo que sí lo permite, pero instalándole algo adicional, ¿verdad? Por lo menos algún tipo de plugin. Pero de lo contrario, no sé si te lo va a permitir. Entonces, mejor validar con otro tipo de IDE. Está el Eclipse, el Eclipse no tiene tiempo, digamos, así como sí me indicó que son 30 días, ¿verdad? Pero lo estoy evaluando, entonces 30 días me parece bien. Eh, está el NetBeans también, ¿verdad? O sea, hay otros IDEs, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Ok, entonces la idea es de que ustedes jueguen con estos elementos gráficos y puedan pues empezar a ver una aplicación ya con diseño visual gráfico para, para que empiecen a practicar, ¿verdad? Creo que por ahí hay alguna pregunta. Aquí dice que con la licencia... Ok, perfecto. Con el correo de la U se puede pedir licencia por 1 año. Ok, excelente. Gracias, Catherine, por ese tip, ¿verdad? Con el correo de la U podría solicitarse una ampliación de esos 30 días, ¿verdad? Porque yo ahorita lo bajé y estoy para 30 días, pero sí creo que si me gusta, podría hacer eso que comenta Catherine. Sí, yo vi que tenía una opción de plan educativo, pero como me interesaba descargarlo rápido, ya no me puse a ver más a detalle, pero sí, seguramente eh, al momento de, de ver si me convence, podría, podría utilizarlo, podría usar esa opción del correo de la U. Muchísimas gracias, Kate. Ok, básicamente de esto se trata este módulo, ¿verdad? Que ustedes programen ya aplicaciones en modo gráfico, creando ventanas. Y eso me lleva a ver cómo vamos a ver el examen para este segundo parcial. Porque estoy pensando si lo hacemos en computadora. Por un lado tenemos la opción del laboratorio, pero el laboratorio, el problema es que no creo que vaya a tener lo necesario es decir, por ejemplo, esta herramienta, si no la tiene instalada, eso se va a volver complicado, ¿verdad? Pero por otro lado, si ustedes llevan su compu, el riesgo de que se copien entre ustedes va a ser muy alto. Entonces, estoy ahí evaluando qué hacer. Pero yo les voy a platicar más adelante cómo lo vamos a manejar. Pero lo más seguro es que sí va a ser en compu, porque sí necesito que ustedes hagan una aplicación en el examen. Obviamente una aplicación pequeña, pero que sí demuestre que ustedes pueden utilizar el ambiente gráfico de Java, ¿vale? Entonces, se los comento
para que estén al tanto, y yo también voy a consultarle a la licenciada Rita si es viable que ustedes lleven su compu, ¿verdad? Y también preguntarles a ustedes si no tienen inconveniente llevarla, ¿verdad? Porque pues también eso podría ser un problema, ¿verdad? Que no puedan llevar a alguien que no pueda llevar su compu, entonces sería inconveniente, ¿verdad? Pero no sé qué opinan, ¿qué les parece? Por mi parte está bien, ingeniero, como le habíamos comentado a inicios de este semestre, que el semestre pasado sí nos dejaron llevar computadoras durante el parcial, y lo que había hecho el ingeniero para evitar eso de la copia era sentar las filas viendo hacia la pared de atrás para que ustedes de su escritorio pudieran ver las pantallas por las columnas, ¿verdad? Así como que dándonos la espalda a nosotros para que no se viera la pantalla. No sé si me explico. Entonces, yo creo que sí sería bastante viable llevar la computadora al examen. Ok. Sí, esa es una buena opción, eso de que ustedes se pongan de espaldas para que me quede la pantalla visible. Podría ser. Bueno, como les digo, lo voy a meditar. Tengo que ver cómo lo voy a plantear para que se pueda, porque va a haber una parte escrita y una parte práctica. Entonces, eso también es otro tema, ¿verdad? Porque la parte escrita tendríamos que, pues, eso sería, no habría problema con el cuadernillo. Bueno, como les digo, voy a validar que me lo autoricen, y si me lo autorizan, pues le vamos a entrar así, ¿verdad? Al examen, al segundo parcial. Porque aquí sí necesito que ustedes, pues, hagan todo esto, pero en la compu, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de que cerremos la sesión. Por mi parte, no, ingeniero. Ok, excelente. Entonces, lo vamos a dejar hasta acá, y ahí les encargo que por lo menos entren a su ambiente, practiquen ingresar alguna ventana con diferentes elementos, y el día de mañana vamos a hacer un pequeño laboratorio, ¿verdad? El día de mañana nos vemos nuevamente. No, perdón, mañana no. Con ustedes es el viernes. El viernes nos vemos y hacemos un pequeño laboratorio dentro de la clase. ¿Bien? Muy bien, ingeniero. Está bien, entonces solo voy a tomar la asistencia. Permítanme un segundo. Ahí está, ya tomé la asistencia, entonces los veo el día viernes. Ya saben que vamos a tener un pequeño laboratorio sobre esta clase de JFrog. Tengan un Muchas bonito gracias, día. ingeniero. Feliz día. Igualmente. Buen día.